Pero aunque estas cosas iban bien, empezamos a tener problemas con los esclavos. Ellos sí eran suspicaces, y como ya he dicho, Lestat mataba a quien se le ocurría. En consecuencia, siempre había rumores de extrañas muertes en esa parte de la costa. Pero lo que motivó esas murmuraciones fue lo que ellos veían en de nosotros. Y yo lo oí un atardecer cuando estaba entre las sombras cerca de las cabañas de los esclavos. Ahora permíteme que te explique el carácter de esos esclavos. Corría el año 1797. Hacía 4 años que Lestat y yo vivíamos en una paz relativa. Yo invertía el dinero que él adquiría, aumentando las tierras, comprando pisos y casas en Nueva Orleans, que él alquilaba. Y el trabajo de la plantación producía poco más que una excusa para nuestras inversiones. Dije nuestras. Eso es incorrecto. Jamás firmé nada con Lestat. Y como te darás cuenta, yo todavía estaba legalmente vivo. Pero en 1797, esos esclavos no tenían el carácter que has visto en las películas o las novelas del sur. No, no era gente de piel oscura y palabras obedientes. Mal vestidas, que hablaban un dialecto inglés. Eran africanos y eran insulares, es decir, algunos de ellos provenían de Santo Domingo. Eran muy negros y absolutamente extraños. Hablaban sus lenguas africanas y hablaban un poco el francés. Y cuando cantaban canciones africanas que convertían los campos en algo exótico, que siempre me había dado miedo en mi vida mortal. En suma, ellos aún no habían sido destruidos por completo como africanos. La esclavitud era la maldición de sus vidas, pero aún no habían sido robados de lo que era característicamente suyo. Toleraban el bautismo y las modestas vestimentas que le imponían las leyes católicas francesas, pero por las tardes transformaban sus ropas baratas en disfraces delirantes. Hacían joyas con huesos de animales y pedazos descartados de metal que pulían como si fuera oro. Y las cabañas de los esclavos de mi plantación eran un país extranjero, una costa africana después del anochecer, en el cual ni el más intrépido superintendente se animaba a deambular. Pero los vampiros no se asustaban. No, hasta una noche de estío, cuando paseando entre las sombras escuché por las puertas abiertas de la cabaña del capataz negro una conversación que me convenció de que Lestat y yo dormíamos con grave peligro. Los esclavos sabían que no éramos seres normales. En tonos susurrantes, las criadas que vislumbré a través de una grieta contaron cómo nos vieron cenar con los platos vacíos, llevándonos copas vacías a los labios, riéndonos con nuestros rostros blancos y fantasmales a la luz de los candelabros. Y el pobre ciego era un tonto indefenso en nuestro poder. A través de las cerraduras habían visto el ataúd del Lestat, y una vez él había castigado sin misericordia a una de ellas por espiar por las ventanas de su dormitorio, que daban a la galería. Ahí no hay ninguna cama, se confiaron una a la otra. Duerme en el ataúd, lo sé. Estaban todos convencidos de lo que éramos. En cuanto a mí, una tarde me habían visto salir del oratorio, que ahora era un poco más que una masa de ladrillos y enredaderas, llenas de muchas flores en la primavera, rosas silvestres en el verano y el musgo brillante sobre las viejas persianas despintadas, que jamás se habían abierto, y con las arañas tejiendo sobre los arcos. Por supuesto, yo simulaba visitarlo en memoria de mi hermano, pero por sus palabras estaba claro que ya no creían más en esa mentira. Y ahora no solo nos atribuían las muertes de los esclavos encontrados en el campo y en los pantanos, y también las muertes de reses y caballos, sino todos los demás acontecimientos misteriosos y extraños, incluso las inundaciones y las tormentas, que eran las armas de Dios en su batalla personal contra Lois y Lestat. Lo que es peor, no pensaban escaparse. Nosotros éramos demonios, y nuestro poder ineludible. No, nosotros debíamos ser destruidos. Y en esa reunión en la que me convertí en partícipe invisible, había un grupo de esclavos de los Frenier. Eso significaba que los rumores se extenderían por toda la costa. Y aunque yo creía firmemente que toda la costa no podía caer presa de una histeria colectiva, no sentí la menor gana de correr ese riesgo.
Me apresuré a volver a la plantación a decirle al Lestat que nuestro papel de plantadores sureños había terminado. Tendría que ceder su látigo de esclavista y su servilletera de oro y regresar a la ciudad. Naturalmente, se resistió. Su padre estaba gravemente enfermo y quizá no sobreviviese mucho más. No tenía la menor intención de escapar de unos estúpidos esclavos. Los mataré a todos, dijo, serenamente. De a 3 y de a 4. Algunos escaparán y eso estará bien. Estás diciendo disparates. El hecho es que quiero que te vayas de aquí. ¿Tú quieres que me vaya? ¿Tú? Se mofó de mí. Estaba construyendo un castillo de naipes en la mesa en la sala con un mazo de cartas francesas muy finas. ¿Tú? Un vampiro llorón y cobarde que se arrastra por la noche matando gatos y ratas y mirando velas durante horas como si se tratara de gente. Y que se queda bajo la lluvia como un zombie hasta que se te empapan las ropas y jedes a viejos baúles escondidos en el desván. Y tienes el aspecto de un idiota estupefacto en el zoológico. No tienes nada más que decirme, le contesté. Y tu insistencia en el desorden nos ha puesto a los dos en peligro. Yo podría vivir en ese oratorio y ver cómo la casa se cae a pedazos. Porque no me importa nada, le dije, y era la verdad. Pero tú debes poseer todas las cosas que no tuviste en vida y hacer de la inmortalidad una tienda de basuras en la cual los dos nos convirtamos en algo grotesco. Ahora vete a ver a tu padre y dime cuánto le falta de vida, porque ese es el tiempo que aquí te quedarás, y únicamente si los esclavos no se rebelan antes contra nosotros. Me dijo que fuera yo a ver a su padre, que era quien siempre estaba mirándolo. Y lo hice. El anciano realmente se moría. Yo no había sufrido la muerte de mi madre porque se había muerto de repente una tarde. Se había encontrado con su canasta de coser sentada en el patio. Se había muerto como quien se duerme. Pero ahora yo contemplaba una muerte natural que era demasiado lenta, con dolores y la cabeza clara. Y siempre me había gustado el anciano. La verdad era muy bueno y simple y tenía muy pocas exigencias. De día se sentaba en la galería, en el dormitorio, y oyendo los pájaros por las noches. Cualquier charla nuestra le hacía compañía. Podría jugar el ajedrez, sintiendo meticulosamente cada pieza y recordando toda la situación en el tablero, con una precisión admirable. Y aunque el Lestat nunca jugaba con él, yo lo hacía a menudo. Ahora estaba echado, tratando de respirar, con la frente ardiendo y la almohada húmeda en sudor, mientras gemía y pedía que le llegara la muerte. Lestat, en el otro cuarto, empezó a tocar el clavicordio. Le cerré la tapa de golpe y casi le atrapó los dedos. No tocarás mientras tu padre se muere. Al diablo que no, me replicó. Tocaré el tambor si así lo quiero. Y cogiendo una gran bandeja de plata de una mesa, la empezó a golpear con una cuchara. Le dije que se detuviera, que lo obligaría a dejar de hacerlo. Y entonces los dos dejamos de hacer ruido, porque el anciano lo llamaba por su nombre. Decía que debía de hablar con Lestat antes de morir. Le dije a Lestat que fuera a hablar con él. El sonido de su llanto era terrible. ¿Por qué debo de ir? Me he ocupado de él todos estos años. ¿No es eso suficiente? Y sacó del bolsillo unas cortaplumas y empezó a limarse sus largas uñas. Mientras tanto, te debo decir que yo era consciente de la presencia de los esclavos en la casa. Estaban vigilando y escuchando. Yo esperaba que el viejo muriera. A los pocos minutos, en una o dos oportunidades anteriores, varios esclavos habían tenido sospechas o dudas, pero nunca de esta manera. De inmediato llamé a Daniel, el esclavo a quien le había dado el cargo y la posición de superintendente, pero mientras lo esperaba, pude oír al anciano hablándole al Lestat. Este estaba sentado en las piernas cruzadas, limándose sus uñas, con las cejas arqueadas y concentrado en lo que estaba haciendo. Fue la escuela, decía el anciano. Oh, yo sé que tú te acuerdas. ¿Qué te puedo decir?, gimió. Mejor será que lo digas, dijo Lestat, porque estás al borde de la muerte. El anciano dejó escapar un ruido terrible, y sospecho que yo también emití un sonido. Realmente yo detestaba a Lestat. En ese momento pensé en hacerlo salir de la habitación. Pues tú lo sabes, ¿no es así? Hasta un tonto como tú lo sabe, dijo Lestat. Jamás me perdonarás, ¿verdad? Ahora, ni siquiera después de muerto, dijo el anciano. No sé de qué estás hablando, protestó Lestat.
A mí se me estaba terminando la paciencia y el anciano se agitaba cada vez más. Le rogaba al Lestat que lo escuchara. El asunto me hizo temblar. En el interín, Daniel había venido y en el instante en que lo vi, que estaba irremediablemente perdido en mi plantación, de haber prestado más atención hubiera percibido las señales de ello mucho antes. Me miró con los ojos de vidrio. Yo era un monstruo para él. El padre de Monsieur Lestat está muy enfermo y moribundo, le dije, ignorando su expresión. No quiero que haya ruidos esta noche. Los esclavos deben de permanecer en sus cabañas. Está por llegar un médico. Me miró como si yo estuviera mintiendo. Y entonces sus ojos se alejaron de mí, curiosa y fríamente, y se dirigieron a la puerta del anciano. Su rostro sufrió tal cambio que me puse de pie. De inmediato yo también miré. Era Lestat, al pie de la cama, limpiándose furiosamente las uñas y sonriendo de tal manera que sus grandes colmillos se le veían perfectamente. El vampiro se detuvo y se le movían los hombros con una risa silenciosa. Miraba al muchacho, y este parecía cohibido ante la mesa, pero ya había mirado fijamente la boca del vampiro. Había visto que sus labios tenían una textura diferente a la de su piel, que eran sedosos y delicadamente delineados, como los de cualquier persona, pero mortíferamente blancos, y ya había vislumbrado los blancos dientes, pero el vampiro tenía un modo de sonreír tan cuidadoso que jamás los exponía completamente, y el chico ni hablaba, ni siquiera había pensado en los colmillos hasta en ese momento. ¿Te puedes imaginar?, dijo el vampiro, lo que eso significaba. Tuve que matarlo. ¿Qué tuvo qué?, dijo el muchacho. Tuve que matar al esclavo. Empezó a correr, hubiera alarmado a los demás. Quizá pudiera haber sido arreglado de otro modo, pero yo no tuve tiempo. Entonces corrí tras él y lo alcancé. Pero entonces, al encontrarme haciendo lo que no había hecho durante 4 años, me detuve. Ese era un hombre. En la mano tenía un cuchillo de mango de hueso para defenderse, pero se lo quité fácilmente y se lo hundí en el corazón. Cayó al instante de rodillas, desangrándose, con los dedos alrededor de la hoja, y la visión de la sangre, su olor, me enloquecieron. Creo que gemí en voz alta, pero no me acerqué. No pude hacerlo. Entonces recuerdo haber visto la figura del Lestat a través del espejo del aparador. ¿Por qué hiciste esto?, me preguntó. Me di vuelta para mirarlo a la cara, decidido a que no me viera en ese estado de debilidad. El anciano deliraba. Continuó diciéndome. No podía acabar de comprender lo que decía el anciano. Los esclavos lo saben. Debes ir a las cabañas y vigilarlos. Pude decirle. Yo me ocuparé de tu padre. Mátalo, me dijo Lestat. ¿Estás loco?, le contesté. Es tu padre. Ya sé que es mi padre, dijo Lestat. Por eso no puedo matarlo. No puedo matarlo. Si pudiera lo habría hecho hace muchísimo tiempo. Maldita sea. Se retorció las manos. Tenemos que irnos de aquí. Y mira lo que has hecho, matando a este. No hay tiempo que perder. Su mujer estará aquí aullando, llorando dentro de unos momentos, o enviará a alguien. Aún peor. El vampiro suspiró. Eso era verdad. Lestat tenía razón. Yo podía oír a los esclavos reuniéndose en la cabaña de Daniel esperándolo. Daniel había sido lo suficientemente valiente para poder entrar a la casa embrujada. Pero si no regresaba, los esclavos se irían presa del pánico y se transformarían en una multitud peligrosa. Le dije a Lestat que los calmara, que usara toda su autoridad como un amo blanco y que no los alarmase con sustos. Entonces entré en el dormitorio y cerré la puerta, y sufrí otro golpe esa noche traumática, porque yo jamás había visto al padre del Lestat en ese estado. Estaba sentado, inclinado hacia adelante, hablándole a Lestat, rogándole a Lestat que contestase, diciéndole que comprendía mejor su amargura que el mismo Lestat. Y ya era un cadáver viviente. Nada animaba su cuerpo hundido, salvo una voluntad determinada. Por ende, sus ojos, debido a su resplandor, estaban todavía más hundidos en su cráneo, y sus labios, con los temblores, afeaban aún más su boca amarilla. Me senté al pie de su cama, sufriendo de verlo en ese estado, y le di mi mano. No te puedo contar lo que me conmovió su aspecto, porque cuando traigo la muerte es algo rápido e inconsciente y que deja a la víctima como en un sueño encantado. Pero esto era decaimiento lento, el cuerpo negándose a rendirse,
al vampiro del tiempo que lo había desangrado durante años sin fin. Lestat, dijo él, por una sola vez no seas malo conmigo, por una sola vez no sé para mí el muchacho que fuiste. Mi hijo, lo dijo una y otra vez, mi hijo, mi hijo. Y entonces dijo algo que no pude oír sobre la inocencia y la destrucción de la inocencia, pero pude ver que no deliraba como Lestat me lo había dicho, sino que poseía un terrible estado de lucidez. La carga del pasado estaba dentro de sí con toda su fuerza, y el presente, que solo era la muerte, contra la que luchaba con toda su voluntad. Nada podía hacer para aliviar esa carga. Pero yo sabía que podía engañarlo usando toda mi capacidad. Acercándome a él y le susurré la palabra, Padre. No era la voz del Lestat, era la mía, pero fue en forma de un suave susurro, pero se calmó de inmediato. Pensé que moriría, pero se aferraba a mis manos como si lo estuvieran chupando las grandes olas negras del océano y solo yo pudiera salvarlo. Ahora habló de un maestro rural. Cualquier hombre que había visto un Lestat en un pupilo brillante y que le había pedido llevarlo a un monasterio para su educación. Se maldijo por haber traído de vuelta a Lestat a su casa, por quemarle los libros. Debes perdonarme por ello, Lestat, sollozaba. Le apreté la mano, esperando que eso fuera una respuesta, pero repitió su ruego una y otra vez. Ahora tienes todo para vivir, pero eres frío y brutal como fui yo con el trabajo. El frío y el hambre, Lestat, debes recordar. Eres el más bueno de todos. Dios me perdonará si tú me perdonas. Pero en ese momento el verdadero Lestat apareció en la puerta. Le hice un gesto para que guardara silencio, pero no lo vio. Entonces tuve que ponerme de pie rápidamente para que su padre no pudiera oír su voz a esa distancia. Los esclavos se habían escapado de su presencia, pero están allá afuera. Se han reunido en la oscuridad. Los oigo, dijo Lestat. Y luego echó una mirada al anciano. Mátalo, Lois, me dijo, y su voz fue el primer ruego que le había escuchado. Y se puso hecho una furia. ¡Hazlo! Acércate a su almohada, contesté, y dile que lo perdonas por todo, que le perdonas haberte sacado de la escuela cuando todavía eras un niño. Díselo inmediatamente, ahora mismo. ¿Por qué?, dijo Lestat haciendo una mueca, y su cara pareció aún más calavérica. Sacarme de la escuela, maldito sea. Mátalo, dijo, dejando escapar un rugido de desesperación. No, dije yo, tú lo perdonas o lo matas tú mismo. Vamos, mata a tu propio padre. El anciano rogó que le dijéramos qué era lo que estábamos hablando, y llamó, hijo, hijo, y Lestat, como el enloquecido, a punto de traspasar el suelo con el pie, fui hasta el ventanal. Pude ver y oír a los esclavos juntándose alrededor de la casa de mi plantación, formando redes en la oscuridad, aproximándose. Tú eras, José, entre tus hermanos, dijo el anciano, el mejor de todos. Pero, ¿cómo lo podía yo saber? Lo supe cuando te fuiste, cuando pasaron todos esos años, y ellos no me ayudaron en nada, no me dieron ninguna paz, y entonces tú regresaste y me sacaste de la finca. Pero ya no eras el mismo, Lestat, no eras el mismo muchacho. Me volví a Lestat y prácticamente lo arrastré hasta la cama. Nunca lo había visto tan débil y al mismo tiempo tan enfurecido. Se soltó de mí y se arrodilló cerca de la almohada, echándome una mirada de odio. Yo me mantuve firme y le susurré, perdónalo. Está bien, padre, debes tranquilizarte, no tengo nada contra ti, dijo, y su voz aguda se sobrepuso a la furia que lo dominaba. El anciano se apoyó en la almohada murmurando unas palabras de alivio, pero Lestat ya se había ido. Se detuvo en la puerta con las manos sobre las orejas. Ya vienen, susurró, dándose vuelta para poder verme. Mátalo, Luis, mátalo, por favor. El anciano jamás supo lo que le había sucedido. Jamás se despertó de su estupor. Lo desangré lo suficiente abriéndole una herida grande para que muriese sin sentir mi pasión oscura. Yo no podía soportar ese pensamiento. Sabía que no importaría si encontraban el cadáver en ese estado, porque ya había estado harto de mi plantación y del Lestat y de toda esa identidad como un ridículo.
de mi plantación, la casa tendría y la fortuna que había acumulado con diferentes nombres justo para cuando llegara el momento oportuno. Mientras tanto, el Estado atacó a los esclavos. Dejaría detrás de él tal ruina y devastación que nadie podría saber a ciencia cierta de lo que había sucedido esa noche. Y yo fui con él. Anteriormente su ferocidad siempre había sido muy misteriosa, pero ahora yo descubrí mis colmillos ante los seres humanos que escapaban de mi presencia. Mi avance superaba su velocidad patética y torpe. Siempre descendía el velo de la muerte o el velo de la locura. El poder y la prueba del vampiro eran inexplicables, de modo que los esclavos huyeron en todas direcciones, y fui yo quien regresó a las escalinatas a incendiar mi plantación. Lestat vino corriendo detrás. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco?, gritó, pero no había manera de apagar las llamas. Se han ido y tú estás destruyendo todo, y se pasó alrededor de la magnífica sala entre su frágil esplendor. Sácate a tu ataúd, tienes 3 horas hasta el alba, le grité. La mansión se quemará. ¿Podría haberle hecho daño el fuego?, preguntó el muchacho. Por cierto, dijo el vampiro, volvió al oratorio. ¿Era un lugar seguro para usted ahí? No, de ninguna manera. Unos 55 esclavos estaban en la zona. Muchos de ellos no preferían la vida de un liberto, y lo más seguro era que fueran con los Frenier o a la plantación Bell Jardín. Yo no tenía la más mínima intención de quedarme ahí esa noche, pero había poco tiempo para hacer alguna otra cosa. Esa mujer, Babette, dijo el muchacho. Y el vampiro sonrió. Sí, fui a ver a Babette. Ahora vivía en Frenier con su joven marido. Tenía tiempo suficiente para cargar mi ataúd en el carruaje y llegar hasta donde estaba ella. Pero ¿y Lestat? El vampiro suspiró. Lestat fue conmigo. Tenía la intención de ir a Nueva Orleans y trataba de persuadirme de que yo hiciera lo mismo. Pero cuando se dio cuenta de que pensaba esconderme con los Frenier, optó por eso también. Quizá jamás hubiéramos podido llegar a Nueva Orleans. Empezaba a amanecer. Los ojos mortales no podían ver eso, pero Lestat y yo sí. En cuanto a Babette, yo la había visitado una vez más. Como te dije, había escandalizado a la costa quedándose sola en la plantación, sin un hombre en la casa, sin ni siquiera una anciana. El mayor problema de Babette fue que podía alcanzar el éxito económico únicamente a la costa del aislamiento y del ostracismo social. Tenía tal sensibilidad de la riqueza en sí, no le importaba para nada. Una familia, hijos, eso era lo importante para Babette. Aunque fue capaz de mantener la plantación, el escándalo la estaba desgastando. En su interior estaba cediendo, sin permitirle que me mirase. Una noche la vi en su jardín. Le dije en mi voz suave que yo era la misma persona de antes, que conocía su vida y sus sufrimientos. No esperes que la gente te comprenda, le dije. Son unos imbéciles. Quieren que te retires debido a la muerte de tu hermano. Usarían tu vida como si fuese aceite para la lámpara. Debes desafiarlos con pureza y confianza. Me escuchó en silencio. Le dije que debía dar una fiesta de beneficencia y esa beneficencia sería religiosa. Podía elegir un convento en Nueva Orleans, cualquiera, y dar allí una fiesta. Invitaría a los amigos más íntimos de su madre difunta para que actuasen de chaperones, y ella haría todo esto con una total confianza en sí misma. Sobre todo una confianza perfecta. Lo único importante era la confianza en sí misma y la pureza. Pues Babette pensó que esto era algo genial. No sé quién eres y tú no me lo dices, dijo ella. Era verdad, yo no se lo podía decir, pero solo puedo imaginar que eres un ángel. Y me rogó verme en la cara. Es decir, me lo rogó de manera de la gente como Babette, quienes en realidad no sienten inclinación de rogar a nadie, nada. No se trata de que Babette fuera orgullosa, simplemente era fuerte y honesta, lo que en la mayoría de las veces hace del ruego. Ve que quieres preguntarme algo, dijo el vampiro, y se detuvo. Oh no, dijo el muchacho, quería esconder su intención de preguntar. No debes tener miedo de hacerme una pregunta. Si me escondiera algo demasiado íntimo, continuó. Y cuando el vampiro dijo esto, se le oscureció el rostro por un instante.
Frunció el entrecejo y sus cejas formaron un hoyuelo que apareció arriba de su ceja izquierda, como si alguien hubiera puesto su dedo, lo que le dio un especial aspecto de preocupación profunda. Si escondiera algo demasiado íntimo como para que tú preguntaras al respecto. En primer lugar, no lo mencionaría, dijo. El muchacho se encontró mirándolo fijamente a los ojos del vampiro, y las cejas, que eran como finos alambres negros en la piel tierna de los párpados. Pregúntame, dijo el muchacho. Usted habla de Babette, dijo el joven, como si su sentimiento para ella fuera especial. Te di la impresión de que yo no podía sentir, dijo el vampiro. No, de ninguna manera. Es evidente que usted sintió algo por el anciano. Se quedó a reconfortarlo como usted mismo estaba en peligro, y lo que sintió por el joven Frenier cuando Lestat quería matarlo. Todo esto usted lo ha explicado, pero me estaba preguntando. ¿Sentía algo especial por Babette? ¿Acaso ese sentimiento por Babette fue el que hizo que usted tratara de proteger al joven Frenier? ¿Quieres decir amor?, dijo el vampiro. ¿Por qué has vacilado en decirlo? Porque usted habló de sentimientos distantes, replicó el muchacho. ¿Piensas que los ángeles son distantes?, preguntó el vampiro. El chico lo pensó un momento. Sí, dijo. ¿Y los ángeles son incapaces de amar?, preguntó el vampiro. ¿Acaso los ángeles no contemplan el rostro de Dios con un amor total? El chico pensó un momento. ¿Amor o adoración?, dijo. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó pensativo el vampiro. ¿Cuál es la diferencia?, insistió. Y no se trató de una pregunta dirigida a su interlocutor, sino que se lo preguntaba a sí mismo. Los ángeles sienten amor y orgullo, el orgullo de la caída y el odio, las poderosas emociones abrumadoras que sienten las personas distantes, en las que la emoción y la voluntad son una sola cosa, dijo finalmente. Ahora miro la mesa como si lo estuviera pensando y no estuviera eternamente satisfecho con esas palabras. Por Babette yo sentía una emoción profunda. No es la más fuerte que he sentido por un ser humano. Levantó la vista y miró al muchacho. Pero fue muy intensa. Babette, a su manera, fue para mí un ser humano ideal. Se movió en la silla. La capa se agitó suavemente a su alrededor y él volvió la cara hacia la ventana. El chico verificó el estado de las cintas, luego sacó otra de su portafolio pidiéndole perdón al vampiro. Lo colocó nuevamente en la máquina. Perdóneme que le haya preguntado algo tan personal. No querría, dijo con ansiedad el vampiro. No preguntaste nada por el estilo, dijo el vampiro, mirándolo de improviso. Fue una pregunta correcta. Yo siento amor y sentí algo por amor y un amor por Babette, aunque no el amor más grande que jamás haya sentido. Pero hubo un anuncio en Babette. Para volver a la historia, la fiesta de la beneficencia de Babette fue un éxito y le aseguró su vuelta a la vida social. Generosamente su dinero disipó muchas dudas en las mentes de las familias de sus galanes y se casó. En las noches de verano yo solía visitarla sin dejar que me viera y supiera que yo estaba allí. Iba a vigilar su felicidad y verla feliz. Yo también era feliz. Y aquella noche del incendio fui con Lestat a ver a Babette. Él hubiera matado a las Frenier mucho tiempo antes de no haberlo detenido yo, y pensó que eso era lo que yo pensaba hacer. ¿Y qué paz conseguiríamos con ello?, pregunté yo. Tú dijiste que yo era un idiota. ¿Acaso piensas que no sé por qué me transformaste en un vampiro? No podías vivir solo. No podías solucionar las cosas más simples. Hace años que yo dirijo todo mientras tú te quedas sentado con un falso aire de superioridad. No tienes nada más que decirme sobre la vida. No te necesito, ni me puedes ser útil. Tú eres quien me necesita, y si tocas a uno solo de los esclavos de los Frenier, te sacaré del medio. Será una batalla entre los dos, y no es necesario señalarte que tengo más inteligencia en un solo dedo que tú en todo tu cuerpo. Haz lo que te digo. Bien, esto lo dejó asombrado, aunque sin razón, y protestó diciendo que aún tenía cosas que decirme.
de cosas y tipos que yo podía matar y que me causarían una muerte súbita, y de lugares en el mundo a los que jamás tenía que ir, y más por el estilo, un absurdo que apenas pude tolerar. Pero no tenía tiempo para él. Las luces del hogar del superintendente estaban encendidas en la casa de los Frenier aquella noche. Estaba tratando de calmar el nerviosismo entre los esclavos escapados y los propios, y las llamas en mi plantación aún podían verse contra el cielo. Babette estaba vestida y ocupándose de sus asuntos. Había enviado carruajes y esclavos a mi plantación a ayudar a combatir el fuego. Los esclavos escapados y asustados eran mantenidos a distancia de los otros, y nadie en ningún momento consideró sus historias como algo más que una tontería de esclavos. Babette sabía que había sucedido algo siniestro y temía un asesinato, jamás lo sobrenatural. Estaba en un estudio anotando el incendio en el diario de la plantación cuando la encontré. Era casi de madrugada, solo tenía unos pocos minutos para convencerla de que me ayudara, pero primero le hablé negándome a que se diera vuelta, y ella me escuchó con calma. Le dije que debía tener una habitación para descansar. Nunca te he hecho daño. Ahora te pido una llave y tu promesa de que nadie tratará de entrar en este cuarto hasta la noche. Entonces te lo contaré todo. Yo ya estaba casi desesperado. El cielo estaba palideciendo. Lestat estaba en el huerto con los ataúdes. Pero, ¿por qué has venido a verme a mí esta noche?, me preguntó. ¿Y por qué no?, le dije. ¿Acaso no te ayudé en el momento crítico en que más necesitabas un guía, cuando tú solo eras la fuerte entre ellos y que eran débiles y dependían de ti? ¿No te di buenos consejos en 2 oportunidades? ¿No he cuidado de tu felicidad desde entonces? Podía ver la figura de Lestat en la ventana. Estaba presa de pánico. Dame esa llave, le insistí. No permitas que nadie entre hasta la caída del sol. Te juro que jamás te haré daño. ¿Y si no lo hago? Si creo que tú eres un emisario del demonio, dijo ella entonces, y quiso volver la cara. Alcancé la vela y la apagué. Me vio de pie dando la espalda a la ventana gris. Si no lo haces y crees que yo soy un emisario del demonio, moriré, le dije. Dame esa llave. Podría matarte ahora si quisiera. ¿No es así? Y me acerqué a ella y le mostré un cuerpo entero. Me mostré de cuerpo entero. Ella dio un respingo y un paso atrás y se agarró al abrazo del sillón. Pero no lo haría. Prefiero morir yo a matarte. Moriré si no me das esa llave, como te ruego. Lo logré. No sé lo que pensó, pero me dio una de las grandes habitaciones a la cena donde se añejaba el vino, y estoy seguro de que nos vio a mí al estar llevando los ataúdes. No solo cerré la puerta con llave, sino que levanté una barricada. Lestat estaba levantando cuando me desperté al siguiente atardecer. Entonces ella cumplió su palabra. Sí, solo que había hecho algo más. No solo había respetado nuestra puerta, sino que la había vuelto a cerrar desde afuera. ¿Y las historias de los esclavos? Ella las había oído. Así fue. No obstante, Lestat fue el primero en notar que estábamos encerrados. Se enfureció. Había pensado irse a Nueva Orleans lo antes posible. Ahora sospechaba de mí. Solo te necesitaba cuando mi padre vivía, dijo, y trató desesperadamente de encontrar una salida. El lugar era una mazmorra. Ahora no te voy a tolerar nada, te lo advierto. Ni siquiera quería darme la espalda. Me quedé sentado tratando de oír las voces en la habitación de arriba, deseando que se callara, sin quererle confiar en ningún instante mis sentimientos por Babette o mis esperanzas. Asimismo pensaba en otra cosa. Me preguntaste sobre sentimientos y frialdad. Uno de sus aspectos, distanciamiento y sentimiento, debería decir, es que puedes pensar 2 cosas al mismo tiempo. Puedes pensar que no estás seguro y que puedes morir, y puedes pensar en algo muy abstracto y remoto, y eso fue exactamente lo que me sucedió. En ese momento yo estaba en silencio y con profundidad en la amistad sublime que podríamos haber tenido con Lestat, que pocos impedimentos podrían haber habido, y todo lo que podríamos haber compartido. Quizá la proximidad de Babette fue lo que me hizo pensar en eso. ¿Por qué? ¿Cómo podría realmente haber conocido a Babette, salvo, por supuesto, de una sola manera definitiva, como tomarle la vida? Unirme a ella en un abrazo mortal, cuando mi alma se uniera con su corazón y se nutriera de él. Pero mi alma quería conocer a Babette sin mi necesidad de matar,
sin robarle todo aliento, la vida, toda gota de su sangre. Pero Lestat, ¿cómo podríamos habernos conocido de haber sido él un hombre de carácter, un hombre, aunque solo fuera de algunos pensamientos? Las palabras del anciano volvieron a mí. Lestat, un alumno brillante, un amante de los libros que habían sido quemados. Yo solo conocía a un Lestat que despreciaba mi biblioteca, que la llamaba una pila de polvo, que ridiculizaba constantemente mis lecturas y mis meditaciones. Me di cuenta entonces de que la casa se aquietaba. De tanto en tanto sonaban unos pasos y crujían los tablones por cuyas hendeduras se filtraba una claridad fantástica e irreal. Podía ver al Lestat tocando las paredes de ladrillo, con su duro rostro de vampiro convirtiendo en una máscara retorcida una frustración humana. Yo estaba seguro de que ahora debíamos separarnos, de que fuera necesario yo debía poner un océano entre los dos.